Identidades wakil chawin pues rata aquí Puriñari, Bolivia TV, entendiri kurata barca chidak. Harus kip aquí Puriñari, aksdoqida ha mahla tadakaw hiqat asirag ikurateja basurutuam aka Feria Internacional del Libro aka hachapanga katuchaweja el alto altupata barcada ha kallanta wayaraki. Katoqidwa ma pancaja un esi wayara kapangan sutipaja 13 memorias el legado del ferrocarril del Guaqui. Ukama sutinira kiwa katoqiwa kapanka qilqawi un esi wayari kurjabas qilqasi wayataida qaw khabarada kasa qilqayata ki khuparaka waqt ya wayab khataida katoqitwa yatiya wayab kharakstari. Kabaham iwasan peqata siwa hilata Daniel Santalla Torres kupaja politólogo ukabarakiwa dirigente sindical Cabrá que o ex diputado boliviano, o ministro de Trabajo y Previsión Social, Toquinsa, que para cada irpta guayaraki da, o para campeón que toquitar los que para que vas a pecata ser aquí Gilata Carlos Walpara Loza, historiador, baja Curaibari, Pancanaxa, y Chacabaja, que guayaraki. Para acá para los que ya que bajo toquita, ya de Gilata Daniel, Olicpon por Adeptaja, Bolivia TV, Identidades, aquí Chaviro, Marcachi de Campia, Caloan Casira, Arunta Señani. Marunta, güey, Edwin. Laime programa maro kitina kateja aymar palas ipharukat nayaja ancha contento acá no utkta kwat humana karo humay stapkhata kun khama acá libro acá joven historiador ha kelkantaway. Aquí Panigilata Daniel cobraron yani también vamos a dar la bienvenida al hermano Carlos Walpara Loza. Hermano, bienvenido. Muy buenos días, ¿no? A toda la audiencia y en especial a ti, estimado Edwin Laime, muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad en tu medio. El aquí para ahí. Se escucha Gilata Daniel Caldañani, acapanga Kilcaña Taqueja, Kaya Bararacan, Ma Curateja Camache, Ley Anda Toqueja, Puerto de Guaqui, Patrimonio de la Cultural de la Nación, Ucatoque, Amta, Utkeya Patakech, Amanst, Away, Taucaba Pinua, y Chacabaja Capampasa, Pancasa, Asiwayaraki. Kun jamás acamta Sara, Camaranacan, Jutica Guayana, kun jamás Amanst, Asiway, Ucatoquetaya, Yatepredaj. Kama hilata laime kun hama teha na yaha waqen yuriritwa ukana lak hilast kwat kun hama teha ukana tiona kahasa hilata na kahasa nayasa kun inacht awaraktua mai ukatao kun hama teha gobierno de Sánchez Lozada kumana kahiyatip tawa kun takpacha fezokazinak privatizoya chilono karo ukah entregó a familia Lucinque, Ucanacar, Cruz Blanca, Ucanacar. Uca empresa chilena alpine abandonó a eje. Zelena caja luntata soy a máquina na casa luntata soy a trabajaron que pachpachawa panaja kunjama teja mawa karir tanja kam descuartis japjan alhanta sipjan fizonak. Ucata ya may amuit kunjama rakis kana hilasiris trae acá na trabajo ahora está hilata na casa tiona caja trabajo ahora cheque kun hamara ukamlur khapkhane kwat ukata ya caja cámara na caja diputado ukata ya ma proyecto de ley presenta Cámara de Diputados ukana tantat así está ukata saranti akaleja no pa marjama ukaja duri ukata finalmente Ucaja 2003, presidente Carlos de Mesa. Ucao promulgó a Eje. Ucatichaga, Acaleja, Satawa, declaró Puerto de Huaquiruja como patrimonio cultural y nacional. Ucapachpalenja, siwa créase el Museo Ferroviario. Ucat Caltawaje, Chacamaja, Sarantaskiu, pero Janiu apoyo tiquete uka autoridad na katja kitina kate akalein ja unihanya panja no uka preocupación ata acá Mauroja tanta esta septua acá grupumpi acá joven estudiantampi maini hilatampi Carlos Juan Carlos Patonampi uka sab kunatsan hana acá joven historiador chhe kelkhpan un jamás acá no acá fez ocasión importa chinja igual jamás no caja no no ukata calcanteja jupaja calcan Jaroroja presenta sino acá libro un es que
kunhamans ukamaranacaja acá ferrocarril. Aquí para hilata de lo kabatua akapankaja yuriwai akama akamachi absut kawipanwa tredes y memorias el legado del ferrocarril de Huaki. Apankaja utkawai qilqat qatasiwai sida hilata Daniel Santalla paja yatillas caraxto. Asoremuk japaqñanto que de terraki chejaya hilata Juan Carlos Hualpara Jupan Baruskip Rakillari. Hermano, cuéntenos ¿cómo, en cuántos años o meses ha escrito este libro? ¿Qué es lo que pueden encontrar las personas en el contenido? Ya, bueno, para la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios, APAGNAN, ¿no? Asoremuk, es un grato honor el poder haber trabajado en este texto que se ha hecho prácticamente basándonos en el testimonio de los actores principales del ferrocarril, ¿no? Los ex trabajadores ferroviarios. Por lo tanto, este trabajo se ha venido desarrollando desde el año pasado, precisamente cuando se hace esa alianza entre la Asociación de Jubilados sector Huaki, ¿no? De Trabajadores Ferroviarios y la asociación. Es muy grato para nosotros, ¿por qué? Porque estamos hablando del primer ferrocarril que ha surcado el altiplano paceño. Es el primer ferrocarril en La Paz y que lastimosamente, dada su importancia histórica, no se le ha revalorizado como debería ser, ¿no? Actualmente el ferrocarril se encuentra abandonado, ¿no? Entonces, nace a partir de esa necesidad misma que tenemos de rescatar y preservar esa memoria. Por ejemplo, a lo largo del texto, que se va a presentar el día de mañana en la Feria Internacional del Libro del Alto, rescatamos el testimonio de 6 trabajadores o 6 personas que han estado afiliadas al ferrocarril de Huaki, ¿no? Vamos a encontrar ahí testimonios que nos hablan, por ejemplo, que después del periodo de la independencia, un monarca europeo va a llegar a Huaki. O sea, en 1962 llega un monarca a Huaki. Entonces, ¿quién era? ¿No? Nos va a contar el testimonio una de estas personas. O, por ejemplo, en el museo tenemos conservados locomotoras, ¿no? A exposición del público. Pero lo que no sabe tal vez la gente es que esas locomotoras no hubieran estado ahí, porque hubo un intento de robo en la década de los 90 y esas locomotoras ya hubieran ido a parar a otro destino, ¿no? Entonces, a partir de estos testimonios, lo que nosotros hemos hecho es reconstruir parte de ese legado. Nos hemos apoyado, obviamente, también en el trabajo histórico. Hemos consultado fuentes documentales, fuentes secundarias, que nos han permitido construir una reseña histórica. Una reseña que le va a permitir al lector poder conocer el contexto del ferrocarril de Huaki, su importancia en la historia y cómo debería proyectarse su revalorización hacia el futuro. Esto cotejado con el testimonio de aquellos que han forjado en hierro toda esa historia. Aquí para marca Chidaca y Churupurt Aguayap Hayaraca Feria Internacional del Libro Alto Pataca Terminal Metropolitano Toquirawa Callanta Huiraquera que Jatucha Huija o para caja día pesca softa y purúa Acapanca Ayahuayja Hari Curjabaras Caya Pacharacara Acá tren ferroviario que están a Curjaba su caja Irnaqana katuqi qilqanta hurakan utki sasidawa saraki yathata tadakau katuqin ha arst awayap harakire asinsa hilata Carlos Hualpara kupaja akalwada hayatilla werakstuwa hilata Daniel akapanga tuqita muit rakinyani mahkam sawayara kismasa yart oy pachatawa katuqit kham kunsa wayna tawaqudaka hilakuya karakah katuqin qatab khasba. Sí, hermano Laime, yo quiero puntualizar un aspecto muy importante. En Bolivia solamente hay 3 museos ferroviarios. La que está en Huaki y la que está en Machacamarca, Oruro y Uyuni, ¿no? Pero es el museo, es el complejo turístico de Huaki el que cuenta con una ley de la República, o en este caso, del Estado plurinacional que estamos viviendo. Tiene su importancia porque los niños de hoy día, los jóvenes, ¿no? Porque el ferrocarril ha desaparecido más o menos en la época de los 90, quizá un poquito antes, después de la privatización hecha por el gobierno de Sánchez de Lozada. Entonces, los niños, los jóvenes o los que han nacido posterior, digamos, a esas fechas, no conocen la importancia del ferrocarril, ¿no? Como decía aquí nuestro amigo, el licenciado Hualpara, ¿no? Es un aporte
de los pocos ferroviarios que quedan todavía. En todo el mundo, el ferrocarril está considerado como las venas de un cuerpo humano. Porque, mira, hermano, habían buques que surcaban del lado peruano, que venían con una carga de 300, 400, el más grande, el Ollanta, que está en Puno, venía con una carga de 700 toneladas. Y todos los días llegaban. Y nuestras locomotoras tenían un arrastre de 300, 400 toneladas de mercaderías de uso y de consumo, ¿no? Porque se importaba desde alfileres, ¿no? Material de construcción, víveres, harina, trigo, azúcar, ¿no? Hasta camiones de gran tonelaje de este lado, digo, del lado de ultramar, a través del Perú, de los puertos de Mollendo, Matarani, pasando por Arequipa, llegando a Puno. Y de este lado, hermano, ¿no? Desde Huaki se distribuía a todo el país, ¿no? Tenía mucha importancia. Y de este otro lado se exportaba, en su momento se ha exportado goma, quina. Después los minerales, principalmente estaño, plomo, etcétera, etcétera. Entonces había un flujo de carga de ambos lados, tanto de lo exterior a lo interior, ¿no? Y los viajes en trenes, en autovagones, todo eso ha sido desajenado y destruido por esta empresa Cruz Blanca, que pertenecía a uno de los millonarios, ¿no? Como es Luxinque, del lado, digamos, del Estado chileno. Hilata Daniel, Ukabaja, y de hoy hasta Hilata Daniel Juparo, Kunja Masa Catrín Ferroviario Irdakana, Kunanak Saplakana, Kunja Masa Akahat Urhasiwayi, Cuatoquitza, Askirijabawa y Acapancan Ullarawija, Kayakanda Taraki, Barca Chinaca. Hermano Carlos, para acabar con la entrevista, invitaremos a la población en qué stand van a estar presentando este libro. Perfecto, ¿no? Rescatando, ¿no? Tal vez lo que mencionaba y lo que mencionaba también, ¿no? Daniel Santalla, la importancia del ferrocarril de Huaki es muy grande para Bolivia, ¿no? Ha sido el puerto, Huaki, el ferrocarril, que nos han integrado al Pacífico después de esa pérdida en 1879. Es por esta razón que invito a la población a venir a la presentación del libro que se va a llevar el día de hoy, viernes 8 de marzo, a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Nos vamos a encontrar en la sala Gregoria Apaza, ¿no? Entonces ahí también va a estar el libro ya terminado y también vamos a tener la proyección de una de las entrevistas que se ha hecho a un exferroviario, ¿no? Entonces, reiterando eso, invitamos cordialmente a toda la población. Mañana la cita, 6 de la tarde, en la sala Gregoria Apaza de la primera Feria Internacional del Libro del Año. Hilata Daniel, Hilata Carlos, Super Yuspas, Arquillari. Hilata Daniel, Tukuy, Hayatak, Aruski Pawi, Hawilt Oñani, Aymaruta, Marcachina Caro, Mokta. Hilata Naka, Cuyacanaka, Wawanaka, Hawira, Karuroja, acá el libro presenta Pja. Cuerjutap Jamay, Cuan Uitap Jatawa, Kunjaman, su café, su casil, Huaki La Paz. Kunjamasa, Vaporanakaja, Purinina, Capuertoro. Kunjamasa, Kamakina Nakaja, Mercaderina, Absurin, Uxalado, Tajpacha, Departamento Nakaro, Purinataki. Jalilaki, Paricabatu, Aruski, Awaita, Barca Chinaca, Feria Internacional del Libro, Altopata Barcarao, Jalanta, Way Basurut, Kabaja, Aga Panca, Katur, Chicais, Asiri, Purt, Awaya, Hayari, Akaba, Panganak, Ullart, Yataki, Alakt, Asiri, Sisdako Barcarusa, Awil, Rita, Harakta. Kapurta Kapa, Kawakichau, Tukenyani, Rakapeja, Yakarukamai. Kisitka. Jalila.